Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Habla audiblemente Dios hoy. Habla audiblemente Dios hoy. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia. Vamos a estudiar este tema. Vamos a ver lo que nos dice la palabra única de Dios. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. La palabra a la cual no se le puede añadir ni quitar. Y buscamos Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. La semana pasada vimos varios ejemplos grotescos de personas que dicen que Dios le hable audiblemente o han recibido revelaciones personales y han hablado con Dios, y cómo esas doctrinas falsas se han esparcido por el pueblo evangélico. Y vimos también cómo personas inescrupulosas decían que no le añadían al texto, pero inventaban doctrinas en esas revelaciones por la voz directa de Dios. Doctrinas que no deben ser creídas porque la Escritura no las menciona. Hoy queremos continuar con ese tema y queremos mencionar un libro que muchos han leído, muchos cristianos que no leen la Biblia, pero leen esta basura que voy a mencionar, que se llama El cielo es tan real, publicado en el 2003 por Casa Creación. Su autora es una coreana americana, Cho Thomas, y la señora Cho Thomas en este libro dice revelaciones que Jesucristo mismo le dio en el cielo audiblemente, y lugares que ella visitó en el cielo que la Biblia no menciona. Pero el libro vendió miles y miles y miles y miles de copias, porque estamos en una época en el mundo evangélico principalmente, el cual le ha dado las espaldas a la Escritura, a la única revelación. Están insatisfechos con la palabra de Dios. Están insatisfechos con lo que Dios ha dicho en su Santa Escritura y tienen que recurrir a otras fuentes de autoridad, igual que Roma, igual que las sectas, dándole la espalda a aquel que es la fuente de vida y cavando para ellos cisternas rotas. En ese libro, que vamos a dar varios ejemplos nada más, nosotros creemos que todo cristiano debe rechazar, cristiano que ha conocido la Escritura. Ya en la página 96 se ve cuáles son las intenciones de esta señora Cho Thomas, una falsa profeta. Y en la página 96 ella insiste que el Señor le repitió audiblemente que ella iba a ser muy famosa. Dice exactamente así, ella asegura
que el Señor le dice que tú vas a hacerte muy famosa. Dice en la página 92 y en la página 96 dice, y todos te conocerán. Hija mía, tú eres una profetisa de los últimos tiempos y eres una prueba viviente de mi palabra y mis profecías. Y durante esa visita, como dice en la página 85, esa visita al cielo, ella examina mi mansión, o sea, ella llegó a examinar hasta su propia mansión que va a tener en el cielo. ¿Y qué pasa con esto? El hermano Ángel Carrasquillo ha leído un versículo muy importante, porque lo que hay detrás de toda esta palabrería antibíblica, blasfémica, donde se toma el nombre de Dios en vano y se reduce el evangelio a una parodia, es la vanagloria de la vida. Y hemos traído la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, ¿verdad?, que no proviene del Padre, lo hemos traído al recinto santo de la iglesia. Porque aquí nadie tiene que buscar hacerse famoso, sino que aquí el único famoso tiene que ser Jesucristo. Teniéndolo todo por basura, nos dice el apóstol Pablo, para que la excelencia de Cristo sea la que sea proclamada y sea señalada. Así que queremos empezar por ahí para que entendamos que esta es la verdadera razón que persiguen todos aquellos que dicen que hacen tours en el cielo o en el infierno, oyen la voz de Dios audiblemente, diciéndole en pocas palabras a la iglesia de Cristo que la Escritura, la palabra de Dios, es insuficiente, totalmente insuficiente. A veces, pastor, estas cosas vienen por la misma comunidad de la iglesia que quiere escuchar este mensaje. Este mensaje para ellos pues es alentador de que alguien estuvo, de que alguien vio. Y eso, como pienso en Tomás, ver para creer. Ver para creer. Ver para creer. No, pero o sea, lo más grande es que no ven tampoco. Que no ven tampoco. A eso es que voy, porque esa no es la forma de ver. Exacto. No ven. Me estoy haciendo eco de lo que el ridículo que está haciendo la persona que me está diciendo que vio. Exacto. Una cosa importante también es que la predicación de estas personas han provocado y han criado hijos para estas cosas. Porque ellos han hecho un plagio barato de lo que la Escritura nos enseña como revelación y profecía, y lo han traído imitando un plagio de lo que la Escritura dice, y esa profecía no tiene el mismo sentido y propósito que la profecía que tiene la Escritura, cuyo centro es Jesucristo. Así mismo es. El que venció la muerte. El que venció la muerte. La profecía tiene como objeto eso. Y entonces ellos han utilizado la profecía para sus propios fines y las revelaciones para sus propios fines. Decir que Dios me habló, eso le da distinción. Porque muchos... comienza a crear fama. Sí, muchos ni oyen nada. Entonces dicen, si este oyó, este tiene que ser un santo de los últimos días. Exacto, exacto. El libro prosigue en otras cosas, no vamos a decir todos los disparates que dice el libro, pero mire, tengo otro aquí, bien interesante, ¿verdad? La autora dice que en el cielo hay varios departamentos. Es como entrar a una tienda por departamentos, ¿verdad? Porque imagínense, en una mente así carnal, una mente que no conoce a Dios, pues ¿qué se puede esperar? Tener otro tipo de revelación. No tiene tener otro tipo de revelación, sino esos cuentos, ¿verdad? Y entonces ella dice que hay un lugar en la página 68 para cristianos desobedientes, ubicado cerca del abismo del infierno. Hermano, es que yo me tengo que reír. Un golpecito y cae. Sí, o sea, es que me tengo que reír ante estas cosas. Porque esto es una ofensa y una violación a la palabra de Dios. Mire, este lugar que está ubicado cerca del abismo del infierno para los cristianos desobedientes. Entonces añade que cualquiera que no diezme a ministerios cristianos, porque lo que hay detrás
es la vanagloria de la vida, los deseos de la carne y el deseo de los ojos, es uno de los hijos desobedientes, dice en la página 42. Que vienen con esa enseñanza de la semilla de fe, porque yo sé que por ahí es que vienen, buscando cómo, ¿verdad?, lucrarse de todo esto, ¿verdad? En un momento, ella se le preguntó al Señor que cuánto tiempo permanecen los hijos desobedientes en este lugar estéril y sin vida, dice ella. El Señor le responde: para siempre, hija mía. Un lugar que no es el cielo ni tampoco el infierno, un purgatorio, otro purgatorio evangélico. ¿Oyó? Me recordaste de Creoni. Sí, exacto, exacto. Y entonces hay otra área que es un valle sin fin de cristianos pecadores. Yo me quedo bobo. Y este valle sin fin, esta gente, la mayoría eran hombres y solo había pocas mujeres. Mire qué cosa. Y la mayoría de ellos, o sea, no todos, irá al lago de fuego después de ser juzgado. O sea, ella describe un grupo de departamentos que la Biblia no menciona en ningún lugar, con unas relaciones éticas. Porque la Biblia es clara, o usted es salvo o no es salvo. Eso de intermedios y cosas así no existen, pero ella lo vio. Y el Señor le dijo, escucha el problema aquí, de tomar el nombre de Dios en vano, que este lugar era esto, este lugar era lo otro. Nuevas revelaciones, basura antibíblica, blasfemia, delante del Dios verdadero. Y si fuera cierto, es extrabíblico, o sea, de manera que debiera estar incluido en la Biblia, pero... Pues claro, pues, imagínese. Bueno, en otro lugar, en la página 59, a ella se le muestra un cuarto enorme, hermano, lleno de bebés desnudos. Otro departamento. Otro departamento. Este es el departamento de los bebés desnudos. Estos bebés abortados son mantenidos en esta amplia habitación, sin cuidados aparentes, ¿verdad?, dice un crítico, hasta que sus madres sean salvas. Punto en el cual podrán tener a sus bebés de regreso. Y la pregunta es, ¿en qué sentido de regreso? ¿Una reencarnación? Uh-huh. ¿Una reencarnación? Mire lo que dice, aquellos cuyas madres no sean salvas serán dados a otras, cuando todos vengan a mi reino. Si es que ellas son salvas, porque Sí, y si no son pues salvas. eso mismo dice, las que no son salvas se van a dar a otro. Otro invento, hermano. Otra payasada antibíblica. Oiga, y ante eso nosotros tenemos que levantar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y enfrentar estas mentiras. Mentiras que engañan y confunden al pueblo de Dios. Habíamos dicho la semana pasada la ventaja de circunscribirnos a la Escritura. Al texto. A la sola Escritura. Y es que nos libra. Nosotros, el propósito de este programa, nos da ganas de reír todas estas cosas porque son ridículas. Ajá. Son ridículas y absurdas y dan ganas de reír. Pero el objetivo es despertarte, amigo y hermano que nos escucha, que eso no es la palabra de Dios y que Dios no habló nada y ella no vio nada tampoco. Exacto. Que es invención de ella. Y que usted no debe prestar atención a esas tonterías, sino a lo que nos dice la Escritura. Y como eso no está en la Escritura, usted puede desecharla como basura. Así mismo es. Mire, ella también habla de méritos, de buenas obras, de evangelio de obras. Y prácticamente dice que ella se ha ganado todo, incluyendo la mansión en el cielo y una mansión en la tierra. Oye, hermano, es que son cosas increíbles. Oye. La vanagloria. La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Y no sé si es en este libro, pero sé en otro libro que, y creo que es en este, ¿verdad? Que el Señor la lleve a un sitio donde que en el cielo hay microondas. Oiga, hermano, es que son cosas que nosotros no podemos dejar pasar. Mire, y este no es el único. Yo tengo aquí un folleto publicado hace varios años por Elizabeth Bossert. Y Elizabeth Bossert
escribe mi visita al cielo, otra que oyó la voz de Dios audiblemente. Lo visitó. Y lo interesante de su visita al cielo es que, por ejemplo, cuando ella está a punto de llegar al cielo, se encuentra con Jesús y se encuentra al borde de un río de la muerte. Ella le llama el río de la muerte. En el cielo. Ajá. Llegando al cielo. Ah, bueno, en dirección a él. Y siempre Jesús estuvo a su lado. Entonces él ya dice que ese río de la muerte, que la Biblia no menciona, a menos que usted me consiga algo, ¿verdad? ¿Verdad? Ese río de la muerte medía como 8 pies de ancho. Es un riachuelo, ¿no? No sé, 8 pies de ancho. Pues es un riachuelito. Okay. Pero puede ser, ¿verdad? Ella dice que era una corriente cálida, incrispante, o sea, algo terrible, ¿verdad? Y que si lograban pasar el río de la muerte, al otro lado estaba el cielo. Y la Biblia no menciona nada de eso del río de la muerte en ningún lado, hermano. Y ella dio a entender que había muerto. Pero entonces, cuando está en el cielo, logra entrar en el cielo, la primera que ve, usted no lo va a creer, es a su mamá, que hacía 27 años atrás había muerto. Espiritismo. Uh-huh. Espiritismo, hermano. Me quedé en eso de que ella aparentemente se declaró, o sea, que había muerto. De manera que regresó a escribir el libro. Exacto, Dios la mandó para atrás, Jesús, para que diera testimonio. Lo vamos a leer más adelante, ¿verdad? Oiga, y después que ve a su mamá y ella le logra apretarla y todas esas cosas, después vio a su papá. Y después que vio a su papá, vio a su hermano Darío. Oiga, eso era un espectáculo de espiritismo digno de ser rechazado. Y después vio a un niño de como de 18 meses y ella descubrió que era su hermano que había muerto en la infancia hacía varios años atrás. Ay, Señor. Y entonces, poco a poco, siguió viendo gente muerta, que ya había muerto. Y de momento, ella ve a otra persona que es familia, y más bien creía que era familia, pero era una hermana de la congregación, mire eso. Y es la única que le habló. Pero mire lo que le habló, yo quiero que usted me escuche, para que usted vea lo que le habló. Le dice, que le dijo claramente, ella oyó claramente, que le llevaron un mensaje a su esposo, que está en la tierra. ¡Puro espiritismo! Que le llevaron un mensaje a su esposo que estaba en la tierra. Entonces ella le dijo, bueno, yo le dije que sí, aunque yo creía que no iba a volver. Y entonces, oiga el mensaje, pues yo esperaba algo, olvídese, trascendental, que iba a cambiar el curso de la historia. Y el mensaje que ella le mandó que llevara a su esposo era lo siguiente: dile que no permita que nada entre en su vida que impida que él esté listo cuando el Señor venga, porque lo estamos esperando aquí arriba. Mire, por favor, no venga con esta charlatanería, por favor. Y eso es lo interesante de todas estas cosas. Como si la Escritura, uno nos hablan de lugares de departamentos, ¿verdad? Que van a ser famosos. Otros nos hablan de un río de muerte que la Biblia tampoco menciona. Lugares para bebés abortados. ¿Dónde la gente saca estas cosas? No, y los tres tienen en común, porque aún hasta ese caminar hacia el río ese de la muerte, son etapas intermedias, de manera que son purgatorios. Purgatorio, exacto. Purgatorios.
Purgatorios evangélicos. Para escribir y tener fama hay que escribir de un purgatorio. Wow, hermano, aquí oramos en el nombre de Jesús. No necesitamos hacer mentiras de viaje al cielo y al infierno. Nosotros confiamos en la Escritura. Ni estamos buscando fama. Esa es la palabra más segura. Y aquí se proclama el rubio de Galilea. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica, ¿verdad? Tengo aquí un comentario del hermano Ángel Figueroa, un saludo del hermano Ángel Figueroa, que quiere saber que yo quise decir con Cristo como el rubio de Galilea. Mire, esa es una expresión poética. Mire, que eso lleva años en el Evangelio. Y una expresión poética. Bueno, está un himno y coritos que se han hecho sobre el rubio de Galilea. Y cuando habla del rubio ahí, no se refiere a rubios del norte, ¿verdad? Es porque Apocalipsis lo presenta con ese pelo resplandeciente como la lana, ¿verdad? Y de ahí que vienen las expresiones poéticas del rubio de Galilea. Tengo otra pregunta del hermano Rubén de Río Piedra, si la voz que oyó Pablo era una voz audible o no. Pues claro que era audible, lo que pasa es que Pablo lo oyó cuando el canon estaba abierto. Y cuando el canon está abierto, que la escritura se está escribiendo, todo eso ocurre. Ángeles bajan, hay revelaciones, hay sueños, pero cuando el canon se cierra, lo que tenemos que escuchar es la palabra escrita. Y eso tiene que estar siempre bien claro. Es así que gracias a que se escribió, nosotros conocemos el hecho. Así mismo es. Así mismo. Ellos mismos, todos utilizan la escritura. Exacto. Ellos también, los que creen que pero está en un segundo plano. Un segundo plano. Eso fue lo que Dios le reveló a ellos. Ahora Exacto. Dios nos está revelando a nosotros otra cosa. Exacto. Y como la escritura, pues, entonces le están añadiendo a la escritura, aunque lo nieguen. Le está añadiendo a la escritura. Y cuando usted le añade a la escritura, mi hermanito, pesa la ira y el juicio de Dios, las plagas que están escritas. Yo tengo una pregunta muy importante, ¿verdad? De un anónimo en Miramar. Y él pregunta, ¿por qué pastores legalistas, lo voy a leer como, ¿verdad? Le dicen a los jóvenes en sus iglesias que la masturbación es un pecado como la fornicación? Bueno, hermano, lo que pasa es lo siguiente, quiero que entiendan lo siguiente. El problema de la masturbación no es tanto el acto, es lo que hay en la mente. Y para lograr una excitación que lleve a un clímax, usted tiene que tener en la mente una figura fornicaria o adúltera, ¿verdad? Y en ese sentido, ahí está el problema. Por eso Cristo decía que adulterar no significaba llegar a la cama. Ya tú habías adulterado en tu corazón con el pensamiento, y ese es el problema de la masturbación. Pero hermano, masturbación es que ya usted en la mente tiene que una fantasía sexual, la cual lleva a cabo y la culmina con un acto de masturbación. Ese es el problema ahí. Ese es el problema. Y por eso es que es pecado en el corazón, pecado de fornicación en el corazón o pecado de adulterio en el corazón, de impureza. En ese sentido, el que le diga a los jóvenes o a los que sea que la masturbación es pecado, pues tiene razón, claro que tiene razón. Y ahí tenemos que estar de acuerdo, porque el problema es la mente, recuerdo yo. Usted posiblemente, alguien desea una mujer, o una fémina desea un hombre en la calle, pero posiblemente no lleva el acto, ¿verdad?, de la cópula. Pero ya, si lo pensó ya pecó en su corazón. Exacto. Y lo dijo Cristo. Oiga, pero vamos a seguir, ¿verdad?, con esta señora Elizabeth Bossert, que también oyó la voz de Dios audiblemente, ¿verdad?, y paseó por el cielo, y ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, que ya está en un espiritismo, porque hasta le mandaron mensaje a alguien vivo en la tierra. Y ese es el gran problema, que va contrario a todo lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Oiga, tengo otra cosa aquí bien interesante, ¿verdad? Mire lo que dice aquí, que en un momento ella logró bajar, retornó a la tierra, y dice que
tuvo que llamar un momento a un familiar para que orara, porque los demonios trataban de hurtar, Jesús le dijo que orar y fuera perseverante, porque los demonios iban a tratar de hurtar de ti la salvación de tu alma para que nunca vuelvas aquí otra vez. Mire qué cosa increíble. O sea, una persona que vio el cielo, que oyó a Jesús audiblemente. Y caminó con él por el río. Exacto, al río. exacto. Va a volver hacia atrás, pero Jesús le advierte, pero ten cuidado porque los demonios pueden arrebatar tu salvación. Pero ¿cómo es posible una cosa así, hermano? Cuando Cristo dice que mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y ni no principados ni potestades. Nada. Y no perdió ni una. Ni una. Pero eso es parte de los mensajes que recibió allá arriba, ¿oyó? Y todas esas... entonces lo más grande es que él le dice, yo quiero que tú lleves un mensaje. O sea, ella va a traer un mensaje de parte de Jesús. Y por lo tanto usted no lo puede negar, porque no es de parte de Jesús. Y si viene de parte de Jesús, entonces empieza a mencionar personas. Un obispo por acá, un diácono por allá, personas, y hacer juicios de sus vidas cristianas. No, porque yo conozco el corazón de este, conozco el corazón del otro. Y así sucede. Exacto, porque Jesús le había dicho cuáles eran las cosas. Entonces, miren lo que dice en la página 24, esta hermana. Dice que había traído conmigo, ella dice, un poco de conocimiento celestial. Mira el problema aquí. Ella trae un poco de conocimiento celestial. Nadie lo tiene en la tierra, menos ella, que ella sí lo tiene. Lo cual me permitió mirar un poco más allá de sus rostros y ver su estado delante de Dios. Pero según permanecí sobre esta tierra, la agudeza de esta vista invisible parecía marchitarse. Entonces, para ella dar testimonio y todas esas cosas, dice lo siguiente, ¿verdad? Que le pusieron una mecedora frente a la iglesia para dar el mensaje a la congregación. Como Jesús le había dicho que tenía que dar el mensaje a la congregación. Sentadita en una mecedora. Sí, porque entonces imagínese, de parte de Jesús, ¿quién puede negar ese mensaje? O sea, añadirle a la escritura. Acerca de eso de parte de Jesús, ahí tenemos otro problema y es, ¿a qué Cristo? Uh-huh. ¿A qué Cristo? Eso es muy importante. Eso es importante porque se está predicando un Cristo por ahí y entonces se experimenta también. Ese Cristo se experimenta. Ese Cristo que se experimenta también es el que trae las revelaciones. Pero no se parece al Cristo de la Escritura. Así mismo es. No se parece en al Cristo nada. de la Escritura. Para en nada. Porque el Cristo de la Escritura es el núcleo de las Escrituras. Y no está dando mensajes de esa índole. Para nada. Él quiere que se predique a Él. Bueno, ¿qué dijo del Consolador? ¿Que venía a dar qué? Testimonio de Él. Así mismo es. Oye, no testimonio del Maestro. Porque Él vendrá y tomará ¿de qué? De lo mío. Y lo hará saber. Él me glorificará. No viene aquí a señalar personas que fueron al cielo y para que sean famosas. Ese no es lo que... No, eso no es lo que... Eso es carnalidad. Eso es los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Lo que decía el texto. Exacto. Tengo aquí una llamada del hermano Charlie Torres de Carolina, que cuál es su opinión del libro de Baxter, Mary Baxter, Revelación del cielo y del infierno. Pues pura basura, hermano. Pura basura. Si algún día se va la luz y necesitas prender una fogata, úselo. Porque todo eso es brujería y basura. Ella tiene técnicas en uno de sus libros de cómo sacarle demonios a los cristianos. Y una de las técnicas, escuche una de las técnicas. Usted coge el brazo de ese cristiano, le hace un círculo alrededor del brazo de aceite, mucho aceite. Entonces, aprieta ese círculo y empieza a bajar hacia abajo, ¿verdad? Bajarlo, ¿verdad? Hacia el puño, el aceite para que vaya saliendo la maldición del demonio. Eso es brujería.
brujería, ocultismo, abominación a Dios. Tengo un anónimo o una anónima de Villalba. Si un hermano le dice que Dios le habló sobre algo, ¿cómo uno debe pensar sobre esa persona? No, sobre esa persona yo no le voy a hacer juicio. Yo le puedo decir que le diga a la persona, no me interesa. A mí me interesa la escritura. Tú háblame de la escritura, pero no me digas, no va a ser juicio de la persona. Hemos estado hablando de casos estrambóticos, ¿no? Exacto. Pero esos pequeñitos, esos de que Dios me dijo, acércate y predícale a este. Dios me dijo, tú te vas a casar con esa. Ajá, Esos también entran dentro de lo mismo. O sea, aunque son pequeñitos y parecen que no dicen nada, Dios no le dijo nada. Exacto. Dios no está, ese no es el objeto de la revelación. Exacto. Oiga, pastor, y también hay otro punto que yo no me canso de mencionar, es la apatía que tenemos con respecto a las cosas que nos ocurren alrededor. O sea, no leemos, entonces queremos juzgar por bueno aquello que nos dicen cuando estamos obligados a confrontar eso con la Biblia, con la palabra de Dios, con la palabra. No, venimos obligados a pero eso. más, la confrontación se tiene que dar no en el sentido que vamos a ver si lo que dice el hermano es bíblico, porque mire, si lo que dice el hermano es bíblico, pues entonces está de más, porque lo dice la Biblia. Exacto. Entonces lo que hizo fue repetir lo que dice la Biblia, pero lo que dice el hermano no es bíblico, pues entonces es falsedad. Y ahorita, antes de comenzar el programa, estábamos hablando, Andrés y yo, respecto a estas cosas, y quizás chocamos o sonamos como disonantes respecto a una cuestión social. Oiga, nosotros venimos obligados a decir lo que dice la palabra. Exacto. No podemos ir con paños tibios para que la gente entienda que le gusta y mira qué bien hablo, mira. No, se le va a decir las Porque cosas. hay que jamaquearlo. Y el que tiene pecado, oiga, reconozca su pecado. Por lo tanto, hermano, cuando usted oye que se hace... No, porque lo que se tiene que hacer es juzgar la profecía. ¿Cómo usted hace ese juicio? Me gustaría... No, por la palabra. Ponga, le voy a decir esto. Y escúcheme. Hay iglesias evangélicas, escuche. Hay iglesias evangélicas que bautizan por aspersión, o sea, no por inmersión, por aspersión. Muchas iglesias evangélicas llenas de cristianos verdaderos, y hay otras iglesias evangélicas que bautizan por inmersión. Ponga, en una iglesia evangélica que bautizan por inmersión, y sale una profecía y dice, no, porque Dios quiere que se bautice por inmersión. ¿Qué va a decir esa iglesia? Pues lo va a juzgar por la escritura según su interpretación. Ah, es bíblico. Pero si va a la iglesia que bautiza por aspersión y cree en esa revelación, no es bíblico, está mal. ¿Y cómo usted va a hacer ese juicio? Cada juicio va a ser según su teología. Y si es según su teología, tenemos un problema grave. Grave. Porque van a haber 1000 verdades. ¿Me está escuchando? Así es el problemita este. Así de complicado es. Y por eso nosotros nos tenemos que atener a la escritura y olvidarnos de mensajitos así y de voces audibles. Porque solamente necesitamos la voz del Espíritu que está en la escritura. No sé cómo es que no llegamos a aprender. Por ejemplo, recientemente hubo una persona que profetizó y cuando profetizó fue que Dios le reveló. Ajá, no, eso es así. Que Dios habló. Que Dios le habló. ¿Quién iba a ser el que iba a ganar las elecciones en Puerto Rico? Y no ganó. No ganó. Y decía que era profeta. No, porque yo yo lo oí, empeño mi palabra de profeta. Pues mire, falsa profeta. Y entonces, eso es lo que hay. La escritura decía que el que viniera hablando en el nombre de Dios y no se cumpliera, el tal profeta debe morir. Exacto. Porque yo escuché la escritura. En esa misma línea. Todavía estamos creyendo en esas tonterías. Exacto. Yo escuché en una ocasión un pastor que vino de África. ¿Ok? Porque el Señor le dijo que en esa iglesia donde él iba a predicar, iban a colectar ese día en su ofrenda $1 millón. $1 millón. Oiga, colectaron $600,000. Pues faltó. Entonces, ese Dios que le dijo no era... No sabe sumar. No sabe sumar o no era verdadero. Aparte que engañaron a toda esa gente. Amigos y amigas que me escuchan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Te saluda el reverendo Carlos Cruz Moya de la Iglesia Presbiteriana Reformada. Y le decimos que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu vida y que la paz de Cristo siempre esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. La semana pasada vimos varios ejemplos grotescos de personas que dicen que Dios le hable audiblemente o han recibido revelaciones personales y han hablado con Dios, y cómo esas doctrinas falsas se han esparcido por el pueblo evangélico. Y vimos también cómo personas inescrupulosas decían que no le añadían al texto, pero inventaban doctrinas en esas revelaciones por la voz directa de Dios. Doctrinas que no deben ser creídas porque la Escritura no las menciona. Hoy queremos continuar con ese tema y queremos mencionar un libro que muchos han leído, muchos cristianos que no leen la Biblia, pero leen esta basura que voy a mencionar, que se llama El cielo es tan real, publicado en el 2003 por Casa Creación. Su autora es una coreana americana, Cho Thomas, y la señora Cho Thomas en este libro dice revelaciones que Jesucristo mismo le dio en el cielo audiblemente y lugares que ella visitó en el cielo que la Biblia no menciona. Pero el libro vendió miles y miles y miles y miles de copias, porque estamos en una época en el mundo evangélico principalmente, el cual le ha dado las espaldas a la Escritura, a la única revelación. Están insatisfechos con la palabra de Dios. Están insatisfechos con lo que Dios ha dicho en su Santa Escritura y tienen que recurrir a otras fuentes de autoridad, igual que Roma, igual que las sectas, dándole la espalda a aquel que es la fuente de... Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Habla audiblemente Dios hoy. Habla audiblemente Dios hoy. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia. Vamos a estudiar este tema. Vamos a ver lo que nos dice la palabra única de Dios. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. La palabra a la cual no se le puede añadir ni quitar. Y buscamos Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.